Números en los capítulos 22 al 25. Son varios capítulos muy largos, ¿verdad? Que no alcanzaríamos a analizarlos. Yo ya me fui para allá, ya los leí yo. Pero solamente quiero hacer como una mención, ¿verdad?, de lo que pudiéramos resumir con la doctrina de Balaam. Porque en este capítulo de Números 22 se habla, hermanos, de un profeta, ¿verdad? Un profeta que se vende, un profeta que Balac le llega al precio, y Balac, ¿verdad?, un rey de los moabitas, intenta seducir a Balaam para que su propio ministerio de profeta lo pudiera intercambiar, lo pudiera negociar, para que la unción que Dios le había dado, ¿verdad?, el llamado que Dios le había dado a Balaam, pues estuviera un tanto reducido, y Balaam pudiera encontrar en el dinero, en el recurso, en la corrupción, satisfacción, ¿verdad?, por intentar llevar su ministerio, pero corrompido. Ahí está, entonces ahí vamos ya con la doctrina de Balaam, un ministerio corrupto. Amén, ¿vamos bien? Amén. Así que, hermanos, dentro de estos, ¿verdad?, de estos versículos que acabamos de leer, que es Apocalipsis 14 y 15, estamos tratando de referirnos a todos aquellos ministros que no son lo suficientemente fuertes para poder soportar la presión de cualquier índole, y al final lo vamos a ver, de cualquier viento de doctrina. Ceden ante la presión de alguna u otra manera. De alguna u otra manera, los ministros, tal como Balaam, algunos están dispuestos a negociar su llamado, a negociar su unción, ¿verdad? Y pues a traicionar, ¿verdad?, el llamado que tienen delante de Dios para hablar con fidelidad, hermanos. Amén. Así que, pues de modo, no quisiera hablar porque vamos a hablar de los ministros. Amén. Y pues voy a hablar de mí y de los que ministramos. Así que los ministros, agárrense. Hermanos, si usted recuerda, ¿verdad?, las advertencias de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, es que estas iglesias trataban de soportar o de tolerar actitudes, ¿verdad?, formas de vida, concesionaban mucho la forma en cómo vivían los creyentes, y por ahí andaban los ministros de Pérgamo, hermanos, y los ministros de Pérgamo veían algo y se volteaban a un lado. Llegaba cualquier viento de doctrina y los ministros de Pérgamo pasaban nomás de largo, y ellos a gusto y tranquilos. Así que podemos hacerle, ¿verdad?, preguntas a los creyentes, es verdad, a los creyentes de Pérgamo le podemos decir: ¿qué tanto pueden tolerar ustedes las falsas doctrinas, creyentes de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué tanto pueden soportar ustedes el pecado inmoral, ¿verdad?, la inmoralidad sexual en la iglesia de Pérgamo? Y podemos hacerles más preguntas a los creyentes de Pérgamo. Pero ¿qué cree? ¿A quién va dirigido el mensaje a la iglesia de Pérgamo en primer lugar? ¿No se acuerda? ¿Qué dice el versículo 12? Capítulo 2, verso 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Se acuerda cuál es el consenso de todos los intérpretes respecto al ángel, que es el mensajero, el pastor principal? Así que el cuerpo ministerial, ¿verdad? No tanto decirle a los de Pérgamo cuánto van a soportar creyentes de Pérgamo. No. Al pastor principal, ¿verdad? Al obispo, al ministro principal, al grupo de liderazgo de la iglesia de Pérgamo, son los que primeramente tienen que vigilar por la correcta doctrina. Lo que le corresponde al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, es bajo el liderazgo, bajo una visión, bajo un análisis, o para que suene más bíblico, bajo un discernimiento. Ellos son los primeritos. A ellos se les está encomendando, ¿verdad?, la capacidad de poder enseñar, de poder hablar, de poder conducir,
Por lo tanto, los líderes yo por eso no soy pastor, hermanos. Porque lo dice, ¿no? Que dará cuentas, ay, Señor. Pero bueno, al fin y al cabo, cualquiera, ¿verdad? Que se atreva aquí hermanos, abren la Biblia. Cualquiera que se atreva aquí a hacer este acto, ya lleva responsabilidad. Y vamos a entrarle porque yo digo, ay, Señor, pues me van a estar viendo a mí primero, ¿verdad? Yo estar enfrente, Pero esto es lo bueno, hermanos. Y esto es lo que recordemos hacían los de Berea, los cristianos, los discípulos de la iglesia de Berea. ¿Se acuerda qué dicen? Que estaban dispuestos a comprobar, a ver si tales cosas que hablaba Pablo, ¿Pablo o Pedro? ¿Quién era? Pablo, eran así. Amén. Eso era lo que estaban haciendo los de Berea. Entonces Pablo, hablando ahí enfrente de los de Berea, todos reunidos alrededor, los bereanos, y estaban viendo a ver si lo que Pablo decía realmente era así. Wow. No, y me imagino a Pablo, No, me imagino a Pablo. Los discursos teológicos que se ha de haber aventado. De hecho, nomás chéquele ahí a Romanos, ¿no? Cuando habla acerca del pueblo de Israel, ¿no? De cómo fuimos injertados nosotros, ahí todo lo que hace, wow, una cosa filosófica incluso. Entonces, eso es, hermano, lo que debe de, permítame decirlo así, este espíritu es lo que debe de obrar en cada uno de estos, o esta actitud, o esta virtud, no sé cómo decirlo, debe de operar en cada uno de nosotros. Discernimiento. El discernimiento, hermano, nos va a llevar a la madurez como iglesia. El discernimiento nos va a evitar problemas de cabeza, dolores. El discernimiento, ¿verdad?, nos va a evitar que nos extraviemos de la sana doctrina, hermanos. Y es entonces aquí, ¿verdad?, donde nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo, hermanos, discernir, pero también vigilar por cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Amén. Así que aquí es donde pudiera entrar, hermanos, la materia o el libro, como usted quiera llamarle, de la historia de la iglesia cristiana, hermanos, porque conforme se va haciendo el cristianismo, hermanos, mucho más fuerte, conforme se va aumentando la población que acepta a Cristo y que decide yo soy cristiano, yo dejo de vivir una vida pagana, cada vez, ¿verdad?, va aumentando más la población de creyentes, la población de cristianos. Cada vez hay mayores números de pastores y de obispos, cada vez hay mayores, ¿verdad?, lugares donde un obispo o un pastor interpretaba de una forma y otro pastor interpretaba de otra, y de repente, ¿verdad?, comienzan a haber ya discrepancias, y la historia de la iglesia nos permite comprobar cuál era la forma, ¿verdad?, más recta, digamos, de poder tener una iglesia cristiana. Obviamente estamos hablando todavía de momentos donde la Biblia todavía no estaba compilada completamente, así que era complicado tener una definición, una unidad, ¿verdad? Y por lo tanto usted va a encontrar en algunos, ¿verdad?, que aquí empieza, bueno, los nicolaitas, a ver si lo alcanzamos a ver, usted empieza ya a ver algunas prácticas de adoración de imágenes en algunos, y en otros, ¿verdad?, comienzan a rechazar y a condenar. Pero quiero que usted entienda que es apenas la formación de todo esto que hoy tenemos ya como doctrina, hermanos. Amén. Así que conforme avanzaba el número de cristianos dentro del Imperio Romano, un imperio enorme, hermanos, que era todo prácticamente Europa, parte del norte de África, ¿verdad?, y parte de lo que es donde está Jerusalén, Israel, lo que es Medio Oriente, toda esa zona estaba influenciada por el Imperio Romano. Así que era muy fácil, ¿verdad?, que por toda esa zona las iglesias cristianas pudieran, y los cristianos pudieran caminar, pudieran avanzar, pudieran ir de una ciudad a otra dentro del Imperio Romano, y eso facilitaba que se plantaran nuevas iglesias. Pero, ¿verdad?, pero a partir de este número de crecimiento, hermano, repito, empezaron a haber más casos de corrupción dentro de
muchos líderes. Y espero que luego podamos llegar a analizar y a estudiar qué tipo de corrupción fue lo que hubo, ¿no? Pecados sexuales innombrables, que cuando llegue el momento y el tiempo lo vamos a decir, ¿por qué no? Amén. Comenzaban a haber, ¿verdad?, muchísima malversación de fondos dentro de las iglesias y iglesias cristianas, pues. Había una avergonzante complicidad entre el gobierno y entre las iglesias o los obispos, los pastores. De tal manera, hermanos, que siglos después tuvo que levantarse un hombre, recuerde, un reformador, con la simple enmienda de decir: hey, iglesia, regresemos a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las tradiciones ya no nos están dando, nos están llevando por otro lugar, ¿verdad? Y por lo tanto fue necesaria una reforma protestante. Pero, le vuelvo a repetir, empezamos a ver ya en la historia, ¿verdad?, ya casos que tú dices: ¿cómo así? ¿Cómo es de que vivían de esta forma o practicaban de esta manera? Así que, hermanos, la Biblia aquí lo dice claramente, ¿no? Que decía, ¿verdad? Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ¿verdad? Ni aún en los días de mi siervo fiel Antipas, que fue muerto, todavía ahí retienes, dice, tú todavía estás viva, ¿verdad? Todavía eres, déjame decirlo así, eres cristiana, pero todavía, repito, todavía se negaban, ¿verdad?, a poder marcar una disciplina que transformara la conducta que se estaba desviando, hermanos. Y aquí vamos a hablar, ¿verdad? O voy a mencionar solamente lo que el propósito que tiene la disciplina eclesiástica, hermanos, dentro de nuestra congregación. La disciplina eclesiástica, hermanos, es obviamente cuando un hermano o una hermana ya se equivocó, ¿verdad? Ya manchó su testimonio, ya manchó su ministerio, ya manchó el testimonio de la iglesia, y entonces el pastorado, ¿verdad?, y el grupo de liderazgo, hermanos, se reúnen con este hermano siguiendo lo que dice Mateo 22, si no me equivoco, ¿verdad?, que se llamen a 2 o 3 testigos, ¿verdad?, y que se le venga, se le invite, se le comience a decir y comience a invitársele, ¿verdad?, al arrepentimiento. Y la disciplina es un periodo de sanidad. Amén. Para que el creyente o el hermano que cayó, ¿verdad?, que estuvo en pecado, pueda recapacitar y pueda volver, ¿verdad?, otra vez a levantarse y pueda continuar y abandonar el error. Aquí, hermanos, el problema, ¿verdad?, es que cuando la iglesia reunida en el nombre de Jesús le pone disciplina a un hermano o hermana que cayó, y el hermano o la hermana rechazan someterse a esa disciplina, ahí está demostrando, ¿verdad?, que no hay arrepentimiento en esa persona. Amén. Hay algunas iglesias, por ejemplo, les puedo decir, ¿verdad?, Asambleas de Dios estipula que son 6 meses que tienen que estar en inactividad, completamente en inactividad, nada, ni barrer, ni trapear, ni prender la luz, nada. No puede ejercer ningún ministerio. Tiene que estar, allá se le llama en las Asambleas de Dios, hermanos, se le llama estar en la banca. Esa es la forma en cómo comúnmente se le conoce. Está en la banca quiere decir que está en disciplina por algún hecho, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, lo que tiene que hacer cuando ya escuchó, ¿verdad?, que alguien está en disciplina es orar, no murmurar, no preguntar, no hablar por teléfono con la hermana que entiende que silencio, orando. Orando, porque dice la Biblia que aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Así que si nuestro hermano ya cayó, si nuestra hermanita está ahí, ¿verdad?, luchando con un problema, lo que tiene que hacer la iglesia es demostrar la gracia y la restauración que tiene en el nombre de Jesús.
Así que oramos, esperamos, guardamos, creyendo, ¿verdad?, que Dios es un Dios de misericordia y que puede volver a levantarle para que pueda continuar, hermanos. Amén. Bien, así que, hermanos, esta primera doctrina, ¿verdad?, de Balaam, le recuerdo, ¿verdad?, que estamos hablando de un profeta, que ahí está la imagen. ¿Recuerda usted la imagen que Balaam le dice, ¿verdad?, que camine el burro? Y el burro era, imagínense el nivel ya, el grado de enfriamiento espiritual en el que se encontraba Balaam. Ya su ministerio ya estaba corrompido, porque no pudo ver, ¿verdad? No pudo escuchar. Se supone que es un profeta. Se supone que él tiene discernimiento, el sentido espiritual para escuchar lo que... Y el burro acá estaba ya peleando con el ángel, hasta que el burro le habla y le dice, oye, pues no estás tú, eres más burro que yo, le dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, el profeta Balaam, ¿verdad?, de alguna y otra manera fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Pero a pesar de 3 intentos fallidos que Balaam prostituyó su ministerio y se quiso lanzar en contra del pueblo de Dios en 3 intentos fallidos, hermanos, no pudo Balaam maldecir al pueblo de Dios precisamente porque era el pueblo de Dios. Amén. No pudo maldecir al pueblo de Dios porque precisamente era el pueblo de Dios. Y lo que Dios bendijo, nadie ni nada lo puede maldecir. Amén. Entonces, de alguna manera, Balaam, me imagino que intentaba preguntarse, ¿cómo puedo cobrar para que el rey me dé sus monedas de oro y de plata y de no sé qué, y pueda yo minar la espiritualidad de Israel? Así que, de alguna manera, hermanos, le dice Balaam a Balac, el rey, cómo puede influenciar, cómo puede contaminar, cómo puede tergiversar la vida espiritual del pueblo de Dios, para que cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, caiga bajo estas instrucciones, el pueblo de Dios no resplandezca como deba, para que el pueblo de Dios, de Israel, no tenga la influencia que debe tener, para que al pueblo de Dios le cueste, ¿verdad?, descubrir el potencial y el propósito que tiene. Así que Balaam, hermanos, le enseña a Balac lo que dice Apocalipsis, le enseña a Balac a poner tropiezo. Ahí dice en Apocalipsis capítulo 14, que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba al rey Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, hermanos. La palabra tropiezo, hermanos, significa sí caer, sí ponerle, ¿verdad?, o meterle la pata, pero la palabra tropiezo, amados hermanos, tiene un sentido de una caída escandalosa. Una caída, hermanos, que mancha el testimonio. Así que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo para que los israelitas pudieran caer y ser expuestos y ridiculizados y decir, miren, ¿y eso qué es el pueblo de Dios? Amén. Y eso son hermanos, la frase favorita, ¿se acuerda? Y eso que son hermanos, y miren cómo se comportan. Eso es tropezar, eso es poner tropiezo. Y eso es prostituir el ministerio, porque Dios nos ha llamado como profetas para hablar, no para maldecir al pueblo de Dios. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, para dar testimonio y para cuidar el testimonio de nuestros hermanos. Hermanos, no estoy hablando de tolerar pecados imperdonables. No estoy hablando, ¿verdad?, de cubrir. No, no estoy hablando de, ay, ¿cómo quiero usar la palabra?
Ah, estoy hablando de cubrir las espaldas por amor. Dice Proverbios que el perfecto amor, no, ay, perdón, ay, Señor. ¿Qué dice? Sí, Proverbios es, pero que el amor cubre multitudes de faltas. Eso, dice Proverbios. El amor cubre multitudes de faltas. Yo cómo me voy a poner, ¿verdad? A hablar públicamente de las debilidades de mi esposa, de lo que no le sale bien, de lo que no hace bien. Amén. Yo cómo me voy a poner a hablar de ella si yo la amo, si yo la tengo que cuidar, si yo la tengo que proteger. Amén. ¿Cómo mi esposa va a empezar a decir, Sergio no sabe ni poner un tanque de gas? O no sabe ni afilar los cuchillos. No, porque estamos para protegernos, para cuidarnos. No estoy hablando que mi esposa se calle para cubrir, ¿verdad?, un pecado de adulterio. No, 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 eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de las cosas menores, hermanos. Así que Balaam, ¿verdad?, enseñaba a Balac a poner tropiezo, hermanos, un tropiezo escandaloso, un tropiezo, ¿verdad?, que todos dijeran como para exhibir, ¿verdad?, a este creyente o a esta iglesia o a este pueblo, hermanos, al pueblo de Israel. Entonces Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y aquí viene, tropiezo a comer cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría, y a cometer fornicación o inmoralidad sexual. Así que Balaam, hermanos, le dice al rey moabita Balac, le dice, no voy a poder maldecir al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Pero lo que sí, mira, que los hombres de Israel se lleguen a las mujeres moabitas y cometan pecados sexuales. Ahí sí, va a minar la espiritualidad del pueblo de Israel. No va a poder avanzar, no va a poder tener el llamado, ¿verdad?, el propósito completamente libre de lo que tiene que ser el pueblo de Israel. Así que Balaam enseñaba. Balaam era un profeta, Balaam era un enseñador de la palabra de Dios, Balaam era un maestro. Balaam enseñaba. Y cuando vimos los ismos del pensamiento, hermanos, yo les decía constantemente, es que las palabras, lo que dice alguien tiene influencia en nosotros. Yo les decía constantemente en los ismos, tiene que escuchar qué le están diciendo. Y yo le decía también en un ejemplo, ¿verdad? Que escuche un discurso de un político y escuche qué está diciendo. Le decía, ¿verdad? Un cantante, un artista, cada vez que va, le ponen la cámara enfrente, él está predicando algo, él está enseñando algo. Tiene que escuchar a ver si no enseña una doctrina, ¿verdad?, de inmoralidad sexual, por ejemplo, como muchos artistas, ¿verdad?, que se la pasan buscando el amor en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y nunca encuentran el amor, pero creen en el amor. O muchos maestros también, yo se lo decía, los maestros también están enfrente de nuestros alumnos y están enseñando. Amén. Así que esto era, ¿verdad?, lo que Balaam hacía con Balac, con el rey. Le enseñó, le dijo cómo podía seducir a los cristianos para que una vez que cayeran, ahora sí Balac pudiera decir, mira, esos son el pueblo de Israel, esos son el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. ¿Cuáles fueron, hermanos? Tropiezo a la iglesia, idolatría e inmoralidad sexual. Así que vamos a hablar de los que enseñan la palabra de Dios. Amén. Véanlo a él también, ¿eh? Jeremías 23-22. Este texto me encanta. Jeremías 23-22. Dice
Pero si ellos, si usted le da rapidísimo, hermanos, un reojo, ¿verdad? Al capítulo, ahí en el capítulo 9, al menos en la Reina Valera, dice denunciación de los falsos profetas. Así que todo el contexto, ya lo leí, todo el contexto está hablando de los que enseñan. Ahora, hay verdaderos profetas, recuerde, y hay falsos profetas. Pero sería maravilloso que nos hubiéramos quedado versículo por versículo aquí, hermanos. Pero nos extendemos, ¿verdad? Como una semana más, yo creo más de una semana. Pero es maravilloso, 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 hermanos. Versículo 22 del 23 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, se refiere a los profetas, a los que enseñan la palabra de Dios. Ay, 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 ay. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus corazones. A ver, hasta ahí, porque si seguimos, seguimos, pero quiero seguir. Hermano, hermana, aquí está declarando el Señor un método pedagógico. Aquí está declarando Dios, ¿verdad? Una forma en cómo el pueblo de Israel iba a volver de su maldad. Aquí está declarando un método Dios de comunicación para que el pueblo se regresara de su mal camino. ¿Cuál era este método, hermanos? Para que el pueblo de Israel se alejara de su maldad. En el primer verso está: pero si los profetas, póngale, si el maestro Sergio, póngale, si los líderes hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y aquí hay un contraste, hermanos, porque el profeta, el falso incluso, se levantaba enfrente del pueblo y decía: así dice Jehová. Es decir, que el pueblo escuchaba la palabra del profeta, pero no tenía efecto en el pueblo. ¿Me expliqué? Esto no se trata solamente de que me escuchen. Esto no se trata solamente de que yo haga un excelente sermón de inciso A, inciso B e inciso C. Esto no se trata solamente de que yo vaya, ¿verdad?, y consulte las fuentes de los teólogos y que contraste la historia y los padres de la iglesia y la patrística y no sé qué. Esto no se trata de eso, hermanos. No lo estamos rechazando. Recuerda que estamos completamente dedicados a eso. ¿Cuál es la forma, otra vez, en que el pueblo de Israel iba a escuchar a los profetas? Es decir, el profeta se iba a levantar, así dice Jehová, y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y el pueblo continuaba en su mal camino, porque el profeta no había estado en el lugar. Así que le podemos preguntar a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Hermanos, creyentes de Pérgamo, ¿cuánto van a tolerar el pecado? Creyentes de Pérgamo, ¿cuánto más van a soportar la falsa doctrina? No, 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 no. Aquí más adelante en el verso 29 del capítulo 23, hermanos, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ay, que no tiene la palabra de Dios el poder para convencer el corazón, para contristarlo, para hacerlo regresar de su mal camino. Que cuando alguien
digo por mí, me escuche hablar, me escuche predicar, y venía con su corazón y con su mente un tanto alejado, un tanto frío, un tanto disperso, un tanto decaído, un tanto espiritualmente, un tanto que quiere tirar la toalla, como quiera, pero al escuchar la palabra, no mi palabra, al escuchar la palabra de Dios, no tiene el poder la palabra de Dios de convertir a ese hombre y regresarlo nuevamente a los caminos de Dios, de generar, ¿verdad?, un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio a volver a encender el altar al corazón de cada uno de nosotros. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero por otro lado, hermanos, también el que enseña, aquí dice la palabra que tiene que ir al lugar secreto para que la palabra que salga de su boca venga con la autoridad de Dios para el pueblo. Es que no somos nosotros. Y si algo he hecho, y usted puede juzgar mis frutos, y lo invito a que lo haga. Ya tiene aquí 16 años, ya me conoce. Usted juzgue mis frutos. De hecho, Pablo dice, ¿verdad? Si tengo que gloriarme de mí mismo, así lo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de fariseo de no sé qué, yo soy, ¿se acuerda o no se acuerda? Comienza a traer sus credenciales y a decir, miren, este soy yo. Pero dice, pero no yo, ¿verdad? Para no gloriarme. Todo eso lo tengo por basura, recuerde. Lo estoy parafraseando, ¿eh? Pero venga y juzgue, ¿verdad? Ya mi ministerio. Escuchen lo que estoy diciendo. Y si he hecho algo, ahorita, ¿verdad? Dios, de una vez lo digo, ha sido por Dios, por la misericordia de Dios. Ha sido porque Dios, ¿verdad?, está haciendo las cosas. Y obviamente me falta un montón. Y todo lo malo, dijo Lutero, soy yo. Todo lo malo soy yo, que todavía no puedo vencer tal cosa, tal actitud. Todavía me cuesta. Y todo lo bueno, así dice Lutero, es para Dios, la gloria de Dios. Pero es necesario, hermanos, que nosotros, dice la Biblia, ¿verdad?, que nos fijemos muy bien en los que os presiden. ¿Qué es presidir? Esto que estoy haciendo yo. Estoy presidiendo en este momento esta reunión. Y dice, fíjate muy bien en aquellos que os presiden, y si está bien, imitar su conducta. Y ahí se queda, ya no dice lo contrario, pero es obvio. Si está bien, imita su conducta. Y obviamente, si está mal, no imite su conducta. Amén. ¿Qué acaso, hermanos? ¿Cuál fue, verdad, el hecho o la indicación en Hechos capítulo 6, verso 4, cuando la iglesia de Jerusalén en los Hechos, hermanos, comienza a crecer exponencialmente, comienza a tener muchas actividades, hermanos, y los apóstoles no podían atender, ¿verdad?, a las viudas, no podían ir acá, no podían ir a orar al hospital, no podían hacer todas las obras, y por lo tanto, ¿verdad?, comienzan a elegir hombres llenos del Espíritu Santo, y en el capítulo 6, verso 4 dice, y nosotros, es decir, los pastores, los obispos, los apóstoles en ese momento, los líderes, persistiremos en ¿qué? Híjole. Ay, Señor. En la oración y en el ministerio de la palabra. Ay, hermanos. Líderes, no tenemos que hacer otra cosa. So sorry. Perdón, perdón. Es que ahí voy. Pero los que tienen que ir, ¿verdad?, a visitar a los enfermos, es la iglesia. Y los que comparten la palabra tienen que dedicarse a la oración y a la lectura de la Biblia, o a la lectura. Y ya lo he dicho yo, ¿verdad? Lo comenta Chuy Olivares. Dice que cuando van a nombrar a un pastor,
como pastor de una iglesia, le intentan ayudar y acomodar de tal manera que tenga un trabajo sí en lo que, pero ¿cómo le digo? No le obligan, pero le están insistiendo para que dedique por lo menos 3 horas, por lo menos, a estar él solito con Dios, orando y leyendo la Biblia o preparándose con libros, con lo que sea. Eso es de cajón para los ministerios de casa de oración que se llaman en Guadalajara y que ya tienen muchos en el mundo. Es que esto es, hermanos, necesario. Y más para nosotros que es una iglesia pentecostal, ¿verdad? Que la iglesia pentecostal de por sí tiene como forma de conducta la oración y la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, líderes, ministros, una vez lo dije y creo que, a ver si no lo dije mal, pero lo voy a volver a decir, a ver si está mal, pero lo voy a volver a decir. Pero sería lo más deseable que no nos atreviéramos a estar aquí sin haber pasado tiempo de oración con Dios y de lectura de la Biblia. Sería lo más deseable que eso sea un compromiso personal, porque aquí el pastor pues no puede estar, oraste o no oraste, oraste o no oraste, hueles a carne. No podemos estar haciendo eso. Pero que nosotros no perdamos este temor reverente, porque lo que voy a decir tiene impacto y no nomás aquí, en la eternidad. Ahorita vamos a ver. Hermano, hermana, ministro, ministra, ahora con las palabras de presidenta. Hermanos, en serio, hermanos. Tómeselo como algo de un compromiso, en serio, hermanos. No nos atrevamos, perdón lo que digo. Hemos pasado tiempo con Dios. Sea incluso que va a compartirle a los niños un borreguito ahí pintado. Eso es un alma de Dios. Es un alma de Dios. Es nuestra iglesia mañana. Siento que me quiere aventar con la silla. Así siento el ambiente. ¿Sí? Hermano, ni modo. Y si tengo que traer, como dijo Pablo, ¿verdad? Todo, sí, hermano, sí, es verdad. Yo intento no pararme si no he pasado tiempo con Dios. Y más los domingos que voy a predicar, que tengo más presión los domingos. Tengo obligación, y no está mi esposa aquí, pero pregunte. Así que no es lo que yo diga, lo que yo haga. No, hermano, por el amor de Dios, es que esto no se trata de nosotros. Esto es lo que Dios usa. Y déjelo digo, Dios usa vasos de honra. Y la oración, el pasar tiempo con Dios, recuerde que a usted, ¿verdad? Lo va cambiando, lo va transformando a su imagen. Si usted no pasa tiempo con Dios, usted va a traer más de su propia imagen. Y entonces ahí como Dios va a usar un vaso de honra, perdón lo que dijo. Pero es bien importante, es muy importante esta parte como líderes de la palabra de Dios, que no prostituyamos nuestro ministerio como Balaam lo hizo. Siento el fuego. Ah. Aleluya. Vea 2 Corintios capítulo 2, hermanos, verso 17, por favor. Ya tengo que avanzar porque apenas voy en la introducción. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Y también si usted le da una revisada rapidísima, hermanos, desde el capítulo 2 que empieza en el verso 1,
está hablando de su ministerio, de cómo, ¿verdad?, otros comienzan a ofender a Pablo, comienzan a vilipendiar su ministerio, a humillar su ministerio, y Pablo dice que mejor los perdona, que él avanza como ministro de Dios. O sea, está hablando del ministerio. El contexto inmediato de 2 Corintios 2 es el ministerio, es para los ministros. Otra vez leo, 2 Corintios 2, capítulo 2, verso 17, dice: pues no somos como muchos, se está refiriendo a ministros, a pastores o apóstoles, como usted quiera llamarle, a maestros. No somos como muchos ministros que medran o que progresan o que prosperan o que prostituyen su ministerio falsificando, adulterando, corrompiendo la palabra de Dios. Wow. Adulterando la palabra de Dios, ¿eh? Por eso Pablo en Timoteo le dice que tiene que ser un obrero que aplica bien la palabra de verdad. Y en el original, aplicar es hacer una incisión, como una operación, con tal exactitud. Por eso el ministro tiene que prepararse para que aplique bien la palabra de Dios, sino que con sinceridad. Y aquí viene esta hermosa y tremenda frase, vean nomás: como de parte de Dios y delante de Dios. Aleluya. Es una tremenda responsabilidad enseñar, hermanos. Amados ministros de Dios, aquellos que nos atrevemos a enseñar la palabra de Dios, hermanos, estamos de parte de Dios y estamos delante de Dios. De parte de Dios significa que vengo a enseñar en el nombre de Dios, que vengo con la autoridad de representar a Dios. Eso significa de parte de Dios. Vengo, ¿verdad?, porque Dios me ha concedido el hablarles, el explicarles, el decirle a la iglesia: por aquí no, iglesia, por acá sí. Vengo con la autoridad de Dios, vengo de parte de Dios, vengo a explicarles por qué sí o por qué no. Vengo a darles una razón y les digo: de parte de Dios, iglesia, esta es la razón y esta no es la razón. Determina en su corazón seguir así. Vengo de parte de Dios con esa autoridad. Sí, vengo de parte de Dios, pero también que no se me olvide que estoy delante de Dios hablando. Wow. Ahorita estoy frente a usted, delante de usted, pero estoy delante de Dios como un hombre común, hermanos, que ha de dar cuenta por lo que voy a enseñar. Como un hombre que necesito estar apegado a Él para poderle enseñar al pueblo el corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo reacciona Dios? Tengo que conocerle a Él para decirle a la iglesia: iglesia, miren, este es Dios. Y no se logra por el instituto, no se logra por el doctorado, no se logra por nada de eso. Se logra por estar en la presencia de Dios. Se logra por acercarte a conocer a Dios, por saber cuál es su voluntad, por saber lo que Dios ha revelado en su palabra, por saber lo que Dios ha prohibido y también por saber lo que Dios no ha prohibido. Estas son las palabras que usted y yo, como ministros de Dios y como ministros de la palabra de Dios, no podemos olvidar. Vengo de parte de Dios y vengo delante de Dios. Y en algún momento de mi vida voy a dar cuentas delante de Dios de lo que enseñé. Y eso a mí ya me partió. Es una responsabilidad esto, hermanos. Esto es una responsabilidad.
sí, que nos haga, ¿verdad?, prepararnos. Esta responsabilidad que nos haga estudiar. Esta responsabilidad que nos haga levantarnos, ¿verdad?, de nuestra comodidad, porque es cómodo no estar preparando un mensaje. Ya se los he dicho, yo le dedico 4 horas por lo menos. Eso es lo que yo duro. 4 horas en promedio a preparar un mensaje. Y toda la iglesia quiere 45 minutos, ¿eh? No, ustedes no. Estoy hablando de otra iglesia. Hermanos, sí que verdad que nos apure, nos preocupemos por levantarnos, perdón, a prepararnos, a consultar, verdad, a buscar teólogos, a buscar lo que tú sabes hacer, pero sobre todo, hermanos, que sea una preocupación por estar en el lugar secreto, por conocer al Padre realmente tal como Él es. Amén. Está una lectura, ¿verdad?, de un pastor de los años 1785, imagínense, en Nueva York, cuando fue presentado como pastor en Nueva York, Gardiner Spring, y él escribió una carta diciendo: ese púlpito, así se llama la carta, ese púlpito. Dice: ese púlpito que con qué sentimiento de amargura será recordado por los millones de perdidos. Muchos pecadores empedernidos exclamarán en la prisión de la desesperación: ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero yo desprecié el mensaje y pisoteé la sangre del pacto bajo mis pies. Y ahora estoy perdido. Oh, qué terrible es este infierno eterno. Oh, ese púlpito, cuánto agrava mi desgracia. No me habla en lo más mínimo, excepto para añadir combustible a estas llamas. Por otro lado estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie podía contar, que recordará la influencia de ese púlpito con una alabanza de gratitud y adoración hacia aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me buscó cuando yo era un niño, que me enseñó cuando yo era ignorante y me encontró cuando yo estaba perdido, que me recordó mi maldad y me dijo todo lo que yo había hecho, que me habló de mi inmortalidad y me hizo temblar y llorar, nunca puede ser borrado de la memoria. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador y de cómo sangró y murió y esperó hasta el sufrimiento para que yo pudiera aceptar su misericordia salvadora, que me confortó cuando yo estaba desanimado y me animó en fatiga, que disipó mis errores y me ayudó a escapar de la trampa del cazador, que me ofreció el pan de vida cuando yo estaba hambriento y me dio las aguas de la salvación cuando yo estaba sediento, que me trajo su mensaje de paz cuando languidecía en mi lecho, aliviando mi cabeza dolorida. Ay, se me movió el tamaño. Y cuando estaba muriendo, me dijo que no me afligiera en mi corazón. Ese púlpito, millones ahora en gloria dicen, me advirtió de aquella fiera prisión y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi Padre. Así que no es menor. No es menor. Y una ocasión dije, ¿verdad?, que le hacemos mucho caso cuando vamos con el doctor y nos da una receta, nos prescribe la receta. Inmediatamente, si el medicamento vale 1,900 pesos, inmediatamente vamos y la compramos. Y reducimos, hermanos, las recetas que cada domingo acá nuestro pastor y los líderes nos están dando. A veces tomamos más valor por la receta para el cuerpo que perece y tomamos menos valor a la receta del alma que vive eternamente. Innegociable. Dice que no. Aleluya, hermanos. Así que no es menor, hermanos, esta actividad, hermanos. Y las iglesias, hermanos, tal como la iglesia cristiana, ¿verdad?, que estamos hablando, Pérgamo, Esmirna, etcétera,
estuvieron, hermanos, soportando influencias dañinas, vientos de doctrina, la Biblia se lo dice. De la misma manera, hermanos, la iglesia de hoy también sufre de vientos de doctrinas, hermanos. Yo le puedo identificar de los años que llevo como creyente, hermanos, y ahorita el pastor yo creo que me va a sentir eso que voy a decir. La iglesia, hermanos, de los 90 era una iglesia muy legalista. Muy legalista. No tocar, no decir, no hablar, no oír, no, todo era pecado. Todo era pecado en los 90. Luego, hermanos, también en esa misma época vino un fuerte emocionalismo sobre la segunda venida de Cristo. Mucho terror. Se enseñaba bajo el terror, bajo el miedo, y no bajo la esperanza, ¿verdad? Que es el libro de Apocalipsis. Luego, hermanos, también vino un movimiento que se llamó la guerra espiritual, no sé si se acuerda. La guerra espiritual. Y luego, hermanos, llegaron los preencuentros, los encuentros y los posencuentros, y llegó el G12 también. Vientos de doctrina. Luego, hermanos, llegó el movimiento del evangelio o el falso evangelio de la prosperidad. Todavía tenemos algunos vestigios de ello. Luego, hermanos, llegó el movimiento apostólico y profético, que teológicamente se llama dominionismo, con Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Cash Luna, un montón. Dominionismo se llama, hermanos. Y actualmente, hermanos, creo yo que estamos volviendo a ver, ¿verdad? Otra vez un alto movimiento de raíces hebreas remasterizadas. Otra vez está viendo esto. Así que la iglesia, hermanos, siempre va a estar bajo esos efectos. Yo recuerdo cuando el G12 con César Castellanos de Asambleas de Dios volaba un avión por semana a Colombia a recibir capacitación de Asambleas de Dios. Yo. Sí, todavía lo recuerdo. Los pastores que tenían las iglesias más grandes, pues, ellos iban a recibir la visión del G12. Y hoy nos damos cuenta que eso no es el camino. Y hay todavía iglesias que continúan en eso, ¿no? El ministerio, ¿verdad?, de las mega iglesias y el falso evangelio de la prosperidad. Hoy nos damos cuenta, ¿verdad, hermanos?, que eso no está bien. Luego, no sé si se acuerda, pastor, también un movimiento que se llamó el confiésalo y recíbelo. Amén. Así que era, yo no estoy enfermo. Tienes que decretarlo con tu mente y concebirlo en tu corazón y bla, bla, bla. Y aunque estuviera ahí el cuadro, ¿verdad?, del hermano con la diabetes, todo yéndose, yo no estoy enfermo, en el nombre de Jesús estoy libre, estoy sano. Y eso era un asunto que se llamaba, ¿verdad?, confesión. Hermanos, así que ya rápidamente para cerrar esto, hermanos, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante quiere decir niños vacilantes, niños que no resuelven, niños que están indecisos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Viene una doctrina y los niños fluctuantes allá van corriendo. Viene otra doctrina y los niños fluctuantes allá van corriendo. Viene un predicador que anda bajando oro en las estrellas y la luna de no sé qué, y allá va la iglesia detrás de ellos como niños indeterminados, niños vacilantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, que significa artimaña o astucia, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que la calidad de ser niños fluctuantes, hermanos, habla de inmadurez. Pero a los ancianos, a los líderes, nos corresponde, hermanos, estar vigilando cuáles son los vientos de doctrinas que están llegando y rechazar o aceptar.
para el buen funcionamiento de la iglesia, hermanos. Así que con esto, hermanos, cierro la parte, ¿verdad?, de Balaam, de la doctrina de Balaam que habla Apocalipsis 2:14. Nos falta analizar la doctrina de los nicolaitas. Pues ni modo, es solamente una doctrina, analizamos, ni modo, pues ¿qué hago? ¿Ah? Hermanos, lo único que nos va a dar madurez es perseverando en la lectura de la Biblia y la oración continua. Nadie va a llegar y te va a imponer las manos y va a decir, oh hermano, hermana, madura en el nombre de Jesús. No. Lea, 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 lea. Ah, ¿dónde está Lea? ¿Está Lea? Lea. ¿Dónde? Ah, son iguales. Ah, Lía, perdón, sorry. Es que soy mexicano yo. Entonces, eso es lo único, hermanos. Así que, ¿a dónde va a ir, hermanos? Iba a decir a dónde va que más valga, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dije. Es decir, por más que le demos vuelta, hermanos, si no toma la Biblia, si no toma también libros, hermanos, lo siento. Ahora sí, so sorry. No vamos a poder madurar en nuestro crecimiento como creyentes. Hermanos, Charles Spurgeon, ¿se acuerda de él? Tenía una biblioteca enorme, hermanos. Él no era ni abogado, ni licenciado, ni maestro, ni teólogo, no era nada de eso. Pero él era un hombre de lectura de la Biblia y de lectura de libros. Y hoy podemos dar testimonio de todo el impacto que incluso hoy, en la actualidad, citamos lo que él hablaba. Así que, dígame si no somos sana doctrina, lea la Biblia, ore. Nada que el cielo se va a abrir y le va a caer el oro encima en la cabeza, nada de eso aquí no lo vamos, pastor, espero que no, aquí no lo vamos a escuchar eso. Agarre la Biblia y ore. No hay atajos, amén. Inclinamos nuestro rostro, Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Espíritu Santo. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor Dios amado. Ayúdanos